Ya empezó a grabar. Buenos días, maestra y compañeros. En este momento nosotros vamos a exponer, somos el grupo número 2 y venimos a hablarles sobre la estructura, funcionamiento y a darle información sobre la célula en general. Así que vamos a comenzar con una oración. Oremos entonces. Padre eterno, que moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos las gracias, Señor, por la oportunidad de por fin, Señor, poder llevar a cabo nuestra exposición. Pedimos, Señor, que todo sea basado, Señor, en lo que tú has creado y nada se salga de eso. Dirígenos, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien. Ahora vamos a tener un pequeño devocional. Vamos a escuchar este pequeño devocional que lo tendrá un pastor conocido que se llama Robert Costa. Es una grabación, pero lo disfruten. Vemos niños que son fulminados por la leucemia y nos preguntamos ¿por qué? Vemos familias marcadas de por vida por causa de un padre alcohólico y nos preguntamos ¿por qué? Vemos corrupción, hambre, opresión y nos preguntamos si Dios es bueno, ¿por qué este mundo es tan malo? Si Dios realmente ama a sus hijos, ¿por qué hay tantos que sufren de manera tan terrible? Hoy quisiera compartir contigo una muy importante respuesta a esas preguntas. No es la respuesta completa, pero es un aspecto que hemos pasado por alto con frecuencia. Creo que en una parábola de Jesús, allí nos ayuda a comprender el origen de los pesares humanos. Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Esa es la pregunta que todo ser humano enfrenta en algún momento de su vida. Si Dios es bueno, si ha hecho este mundo para felicidad de sus hijos, ¿por qué vemos tanta cizaña? En la parábola de Jesús, el amo respondió de manera muy sencilla. Le dijo, un enemigo ha hecho esto. Pregunto, ¿de dónde viene el sufrimiento? ¿De dónde viene la enfermedad y el dolor y la ansiedad? La respuesta de Jesús es, no ocurren por culpa del dueño del campo. Él plantó la buena semilla. Él no sembró la enfermedad, ni sufrimiento, ni muerte. Fue el enemigo de Dios y el hombre, quien vino por la noche y sembró sus semillas de destrucción. Dios creó seres con la capacidad de elegir. Dios no quería que los seres angélicos le obedecieran porque se vieran obligados a hacerlo. No quería robots que caminaran por todas partes con la cabeza erecta y los hombros hacia atrás, dirigidos por un centro de control cósmico. Dios quería ser adorado libremente por corazones capaces de amar, por mentes que apreciaran su carácter. Pero aquí está la clave. Si las personas realmente tienen la posibilidad de elegir, entonces deben tener la posibilidad de hacer malas elecciones. Pueden decidir no amar a Dios. Y eso es justamente lo que hizo Lucifer. Satisfizo su orgullo, comenzó a envidiar el poder de Dios e instigó a la rebelión. Lucifer fue echado del cielo porque quedó atrapado en el yo y yo. No estaba conforme con el papel privilegiado que se le había otorgado en las cortes celestiales. Quería usurpar el lugar del Todopoderoso. Lucifer hizo elecciones erróneas. Tenía la libertad para hacerlo. Dios no es responsable por el pecado de la misma manera en que no es responsable de las borracheras por el hecho de haber creado las uvas. Si Dios es amor, y si Él sabía que Satanás iba a acarrearle tanta miseria al universo, ¿por qué no lo destruyó desde el principio? Bien, el hecho es que Dios podría haber destruido a Lucifer en el mismo momento en que había comenzado a tener pensamientos de envidia. Podría haber detenido la rebelión en el arranque, pero piensa por un momento el mensaje que hubieran recibido todos los demás ángeles. Cuando Satanás lanzó su arrogante desafío, lo que estaba en juego era la reputación y la credibilidad de Dios.
El interrogante que se levantó era, ¿es Dios verdaderamente justo? ¿Son sus métodos los mejores? La erradicación de la oposición no hubiera dado respuesta a este desafío. Por ello, Dios eligió un curso más sabio. Permitiría que el pecado existiera en el universo durante algún tiempo. Y cuando hubiera demostrado plenamente que la rebelión contra Dios no produce felicidad, sino enfermedad y desastre, cuando todo el universo pudiera ver que el camino de Dios trae alegría y el camino de Satanás provoca la muerte, entonces, y solo entonces, Dios destruiría a Satanás. Y así fue que se le permitió a Lucifer que llevara adelante su plan alternativo. Dios pondrá enemistad entre nosotros y el maligno. Podemos escapar de su dominio. ¿Y cómo sucedería esto? Sucedería por medio de la simiente de la mujer, el prometido Jesucristo. Él vendría a herir la cabeza de la serpiente en la cruz. Él vendría a destruirla y destruir el poder opresor de Satanás. Amén. Este ha sido nuestro devocional. Espero hayan disfrutado de él. Y de este devocional puedo sacar que todas estas teorías que van en contra de la teoría divina, de lo que dice la Biblia, han sido creadas por ese mismo enemigo que mencionó el pastor, para sembrar cizaña y confundir, si fuese posible, aún a los escogidos. Bueno, vamos a pasar ahora con nuestra compañera Mayelin para comenzar nuestra exposición. Ella con nosotros. Ok, buenas. Mi nombre es Mayelin. Como ya dijo mi compañera Sheila, somos el grupo número 2 y estaremos hablando sobre la estructura y el funcionamiento celular. Este grupo está compuesto por Yoriagni, Kinerlin, Sheila, Caroline y Mayeli quienes hablan. Pero antes de conocer lo que es la estructura y la función celular, quiero hablarles sobre primero qué es la célula. La célula es la unidad más pequeña que tiene capacidad de vivir por sí sola. Forma todos los seres vivos y la podemos encontrar ya sea en los animales y en las plantas. La célula no la podemos ver por simple vista, tenemos que verla a través de un microscopio. Ahora, ¿quién descubrió la célula? El científico inglés Robert Hooke en el 1665 observó en su microscopio un corcho delgado. Entonces, él encontró que estaba formado por pequeñas cavidades y le recordó a lo que es las celdillas de un panal. De ahí viene el nombre células. Aquí Robert Hooke observó lo que son las células muertas. En el 1675, Antonio Van Leeuwen utilizó su microscopio con un aumento de 200. Fue el primero que pudo ver una célula viva. Esa es los glóbulos rojos, ya que es la célula de la sangre. También él pudo observar los microorganismos que solamente tienen una célula, que son los protozoos o las bacterias. También Matthias Sheldon en el 1837 pudo observar que todas las plantas están compuestas por células. Rodolfo Richards en el 1855 descubrió que todas las células provienen de otra célula. Todos estos conocimientos y desarrollo nos llevan a lo que es la teoría celular. La teoría celular nos viene hablando sobre 4 postulados. Primero, es una unidad estructural, ya que todos los seres vivos están formados por una o más células.
También tenemos el segundo postulado que nos dice que es una unidad fisiológica. La célula realiza todas las funciones vitales como la nutrición, relación y reproducción. El tercer postulado nos dice que es una unidad de origen, ya que las células provienen de otra célula existente, ellas no pueden surgir de la nada. También tenemos el cuarto postulado, que es una unidad genética. Cada célula contiene un material genético hereditario y en eso se basa nuestra teoría celular, que es una unidad estructural, una unidad fisiológica, una unidad de origen y una unidad genética. Ahora sí, la estaré pasando a mi compañera Yuriani. Yo voy a estar hablando sobre forma y tamaño de la célula. La célula es una estructura constituida por tres elementos básicos: membrana plasmática, citoplasma y material genético, mejor conocido como ADN. Las células tienen la capacidad de realizar las tres funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. La forma de la célula está determinada básicamente por su función. La forma puede variar en función de la ausencia de la pared celular rígida, de las tensiones de uniones a células contiguas, de la viscosidad del citosol, de fenómenos osmóticos y de tipo de citoesqueleto interno. El tamaño de la célula es también extremadamente variable. Los factores que limitan su tamaño son la capacidad de captación de nutrientes del medio que les rodea y la capacidad funcional del núcleo. Cuando una célula aumenta de tamaño, aumenta mucho más su volumen que su superficie. Esto implica que la relación superficie y volumen disminuya, lo que es un gran inconveniente para la célula, ya que la entrada de nutrientes está en función de su superficie y no del volumen. Por este motivo, la mayoría de las células maduras son aplanadas, prismáticas e irregulares, y pocas son esféricas, de forma que se mantiene la relación superficie-volumen constante. El aumento de su volumen de la célula nunca va acompañado del aumento de volumen del núcleo, ni de su dotación cosmosómica. Ahora la dejo con mi compañera Keinelli. Yo le estaré hablando sobre la estructura, tipo y función de las células procariotas e eucariotas. Células procariotas. Su estructura son membrana plasmática, pared celular, cápsula, citoplasma, ribosoma, plásmido, nucleoide, flagelos, fimbrias o pili. Tipos: bacterias y arqueas. Bacterias incluyen diversas especies como Escherichia coli, Streptococcus y más. Arqueas viven en ambientes extremos. Incluyen ejemplos como halofilias y termofilas. Función: realizan funciones metabólicas básicas como la síntesis de proteína y la reproducción. Desempeñan un papel crucial en ciclos biogeoquímicos, descomposición y simbosis. Células eucariotas. Su estructura son núcleo, citol o citoesqueleto, organelos, membrana plasmática y pared celular. Sus tipos son células vegetales. Tienen cloroplastos y pared celular. Realizan la fotosíntesis. Células animales. No tienen cloroplastos ni pared celular. Obtienen energía de la alimentación. Hongos. Poseen pared celular de quitina y pueden ser unicelulares, levaduras o multicelulares sectas. Su función: realizan procesos complejos como la respiración celular, fotosíntesis en plantas y tienen roles especializados en tejidos y organelos. Participan en el desarrollo, la respuesta inmune y el mantenimiento del organismo. Seguimos con nuestra compañera Sheila.
así como lo ha mencionado mi compañera Kenerly, hay una diferencia entre la célula procariota y la célula eucariota. Pero sin embargo, tienen muchas estructuras parecidas, lo único que en la procariota, que es la que estuvo antes, digo estuvo antes por el hecho de que sabemos muy bien que fuimos creados por Dios, no que fue una evolución, pero estuvo antes en el sentido que estamos hablando. La célula procariota está más desorganizada, es una célula que tiene menos orden, es una célula que no tiene sus estructuras en el lugar donde deben ir, a diferencia de la célula eucariota, que sí tiene todas sus estructuras en su lugar. Vamos a ver un ejemplo de la célula procariota. Tiene membrana plasmática. La membrana plasmática controla el paso de sustancias entre el interior y el exterior de la célula. Se actúa como un filtro. La membrana plasmática actúa como un filtro en la célula procariota. La pared celular dice que te proporciona soporte, la información nos dice que nos proporciona soporte a la célula y protección también. La cápsula es una capa externa a la pared celular en algunas proteínas, en algunas bacterias, disculpe. El citoplasma es el fluido gelatinoso en el que están todas estas estructuras, las mencionadas ya y las que mencionaremos un poco más adelante. Los ribosomas son las estructuras responsables de la síntesis de la proteína. También tenemos el nucleoide. En el caso de la célula procariota tenemos el nucleoide, que es un lugar que no es definido, donde se encuentra el material del ADN, el material genético. Y como le digo, no está definido, está disperso. También tenemos plasmido, son pequeñas moléculas de ADN extracromosómico, o sea que no está específicamente en el cromosoma, sino que está un poco más regado, por el hecho de que es una célula desorganizada. También tenemos los flagelos. La estructura es en forma de látigo que permite el movimiento de la célula. Es como si fuera, por ejemplo, el espermatozoide tiene flagelo y eso es lo que le permite avanzar en su movimiento. También tenemos fibrillas o pili. Esto me llamó mucho la atención por el nombre específicamente. Dice que son estructuras finas, cortas, que tienen muchas bacterias y le permiten adherirse a superficies para así comenzar la infección. Podemos ver específicamente que este tipo de células, la procariota, normalmente predomina en bacterias, predomina en cosas que hacen daño, por el hecho de que no es un organismo que por sí solo pueda mantener algo organizado debido a su forma. También tenemos la célula, la célula eucariota, que esta sí tiene núcleo, y en el núcleo está completamente lo que era el nucleoide, ahora está todo reunido en un solo lugar, en un lugar específico. Tiene su núcleo, que ahí dentro contiene el ADN y guarda la información genética necesaria para la regulación de todas las actividades celulares, como el crecimiento, la reproducción, síntesis de proteínas, etc. También tenemos el citoplasma. Es la pared de la célula donde se encuentran los organelos suspendidos en un líquido llamado citosol. También tenemos el citoesqueleto, que es una pared de fibra proteica que proporciona soporte y estructura a la célula. Como podemos ver, hay superficies parecidas en ambas células, pero en una están más definidas y en otra no. También tenemos los organelos, que son estructuras especializadas dentro de la célula, que realizan funciones específicas. Por ejemplo, incluyen las mitocondrias, generación de energía, el retículo endoplasmático, síntesis de proteína y lípidos, el aparato de Golgi, modificación y empaquetamiento de proteínas, entre otros. Como podemos ver, los organelos tienen una función muy importante, que es en general la energía. Se encarga de sintetizar la energía para utilizarla luego en las cosas como reproducción, división celular y así sucesivamente. La membrana plasmática es una barrera semipermeable que rodea la célula, regulando la entrada y salida de sustancias, ayudando a mantener la homeostasis celular y participa en la comunicación celular y en la señalización. La pared celular también tenemos por otra parte y se encuentra fuera de la membrana. Esto es como si fuera la piel de la célula, lo que la cubre de todo y le brinda su protección. Entonces se encuentra fuera de la membrana
en plantas, bacterias, hongos, principalmente para dar soporte y protección. Tenemos, ya como mencionamos, ya lo mencionamos, pero el núcleo es bueno mencionar que es lo que define la diferencia entre la célula procariota y la célula eucariota. Podemos saber que una célula es procariota cuando no tiene un núcleo definido, sino que tiene nucleoide, lo que está regado. Y una célula es eucariota cuando tiene su núcleo definido, todas sus estructuras bien organizadas y puede llevar a cabo su función. Es cuando. Ahora yo voy a tener algunas estructuras de mi compañera Sheila. A la continuación, yo voy a hablar sobre el sistema endomembranoso, ángulos, orgánulos traductores de energía, estructuras, carácter, membrana. Entonces, es el conjunto de estructuras membranosas intercomunicadas que pueden ocupar casi toda totalidad de citoplasma. Ese es el sistema endomembranoso. El orgánulos traductores de energía son las mitocondrias y los cicloplastos. Su función es la producción de energía a partir de la oxidación de la materia orgánica. La estructura carácter de membrana, esta permite el citoplasma y son ribosomas cuya función es sintetizar proteínas y el citoesqueleto que da dureza elástica y forma las células, además que permite el movimiento de la molécula y ángulos citoplasma. También voy a hablar, ya yo voy a dar para dar la conclusión, voy a hablar sobre el exterior de la membrana. ¿Qué son? El exterior de la membrana plasmática de las células son procariotas. Se encuentra en la pared celular que protege las células de los cambios eternos. Interior celular es mucho más sencillo que las eucariotas. En el citoplasma se encuentran las ribosomas, prácticamente son la misma función y estructura que es la eucariota, pero con un coeficiente sedimentario menor. También se encuentran los mesosomas, que son imaginaciones de la membrana. No hay tampoco citoesqueleto ni sistema endomembranoso. El material genético es una molécula de ADN circular que está condensada en una región denominada nucleoides. Muchas gracias.